Ok, Anita. El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Limpieza y desinfección en los lugares de trabajo en el marco de la reapertura. Este es el cuarto de una serie de webinars que está realizando el Ministerio de Economía en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial y movilidad de personas. Este webinar será impartido por las especialistas ingeniera Daniela Fagioli, gerente de ventas de la Unidad de Negocios de Seguridad Alimenticia en la empresa Equitec. Ha brindado asesorías en temas de microbiología y temas de inocuidad para las distintas compañías en la región. También estará con nosotros la doctora Karen Colocho, especialista clínico en enfárisis, con equipos de flujo continuo e instrumentos de columna vertebral. Ha dictado ponencias y ha brindado asesorías en temas de salud preventiva e higiene de manos. Durante el webinar podrán ustedes escuchar las temáticas sobre reforzamiento de protocolos de bioseguridad, limpieza ante la apertura comercial frente al COVID-19. Si tiene preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, puede utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Al término de las preguntas, por favor, hacernos la adición de la letra P seguida del número 1, si la pregunta está dirigida a la doctora Colocho. Si fuese dirigida a la ingeniera Fagioli, por favor, al final de su pregunta, colocar una letra P seguido de un número 2. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia a través del enlace que nosotros le estaremos colocando y publicando en el chat de preguntas. Cedemos la palabra a la maestra doctora Colocho. Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña charla introductoria, como bien decían, sobre la importancia de la limpieza y la desinfección frente al COVID. Y empezaremos hablando sobre la importancia de la higiene frente al COVID-19. ¿Qué debemos saber sobre esta enfermedad para que podamos entender el porqué de las medidas higiénicas y de prevención personal que cada uno debe tomar? Estas son unas fotos del virus, una representación a computadora del mismo. Y si ustedes pueden ver, el virus tiene una capa o una coraza, digámoslo así, de grasa, que es este terciopelo gris que vemos acá, que lo envuelve por completo. Y en él van ancladas unas espigas o spikes, que por la forma que le dan se llama coronavirus. Entonces, esta parte es bien importante porque de esto depende que el virus pueda generar algún tipo de efecto nocivo sobre la salud. Cuando el virus se descubrió por primera vez en Wuhan, China, se le dio el nombre de SARS-CoV-2, y si este virus llega al cuerpo de alguna persona, va a producir la enfermedad que se llama COVID-19. Es una enfermedad que se descubrió a finales del año pasado y que afecta principalmente la vía respiratoria. ¿Okay? ¿Cómo va a afectar el virus nuestro cuerpo? Vamos a ver un breve esquema de cómo funciona el virus en nuestro cuerpo. Y lo que va a hacer es que las espigas o spikes que veíamos en la presentación anterior van a buscar un receptor en las células respiratorias y van a hacer un efecto de llave-cerradura. Las llaves son las espigas, se van a unir a la cerradura que sería el receptor y la terciopelo gris de grasa que envuelve el virus se va a unir con la grasa de nuestras células. Eso va a permitirle al virus poder entrar, utilizar toda la maquinaria que tienen nuestras células para hacer más copias de él mismo y poder ensamblarlas y así sacarlas, ya sea a infectar otras células o poder infectar a otras personas. ¿Okay? Entonces el virus tiene que entrar a las células, únicamente células de la vía respiratoria, no puede entrar a ninguna otra célula o no puede causar daño desde otro tipo de células. Antes de salir, el virus nuevamente se va a proteger con esta coraza de grasa que la toma de nuestras células para poder salir y contaminar
otras células, contaminar, por ejemplo, la saliva de las personas y que estas puedan transmitir la enfermedad. El problema que tiene este virus es que genera demasiadas réplicas del mismo en muy corto tiempo. Se cree que por cada célula infectada se pueden replicar entre 10.000 hasta 100.000 copias del mismo virus. Entonces eso lo hace altamente contagioso. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo nos podemos transmitir de la enfermedad o cómo puede llegar hacia nosotros la enfermedad? Básicamente es un contagio de persona a persona. Este puede ser a través de secreciones que llegan a nuestra vía respiratoria. Por ejemplo, alguien que está enfermo no guarda distancia, no usa mascarilla y estornuda o tose al ambiente y nosotros estamos muy cerca de esta persona, a menos de medio metro de distancia. Nos puede llegar parte de los aerosoles que esta persona está sacando al ambiente. También el virus puede llegar a contagiarnos por tocar superficies contaminadas. Si, por ejemplo, una persona que esté infectada nuevamente no ocupa mascarilla y comienza a hablar, cuando nosotros hablamos soltamos micropartículas de saliva que llevan alta cantidad de virus. Entonces, al hablar, por ejemplo, al pronunciar letras como la F, la P, la V, soltamos más partículas de saliva. Las personas podemos contaminar papeles, podemos contaminar superficies, podemos contaminar el dinero con simplemente hablar. Y la última forma, que es muy importante, es que el virus va a llegar a nuestra vía respiratoria por los ojos, la nariz y la boca. Es decir, el virus, no es una forma ni la otra, a veces se combinan las tres formas para podernos contaminar. Por ejemplo, si nosotros tocamos superficies contaminadas que no sabemos que tienen restos de saliva con virus, luego tocamos, por ejemplo, nuestros teléfonos y empezamos a comer sin lavarnos las manos, por cada alimento que llevemos a la boca probablemente estamos ingiriendo partículas del virus. Y el virus va a llegar a la parte de atrás de nuestra garganta y comenzar a infectar nuestras células. Entonces, sabiendo esta parte, ya podemos saber hacia dónde se enfocan las medidas que nos van a prevenir el contagio con el virus. Por ejemplo, para evitar que llegue a nuestra vía respiratoria es el uso de mascarillas. ¿Quiénes las tienen que usar? Todas las personas tenemos que usarlas. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes pueden tener el virus y quién no. Es importante saber cómo usar estas mascarillas. Podemos utilizar mascarillas de tela o mascarillas quirúrgicas o los respiradores N95 o KN95. Es importante saber que para utilizar estas medidas, antes de colocarlas tenemos que tener limpias nuestras manos. Al momento de colocarlas solo la vamos a sujetar por los, valga la redundancia, sujetadores elásticos que van a las orejas por la parte de atrás de nuestra cabeza. La colocamos y simplemente vamos a ajustar para que quede cubierta desde la parte de arriba de nuestra nariz hasta la parte de abajo de nuestro mentón. Y una vez terminamos de colocar la mascarilla, no tenemos por qué estarla tocando, no tenemos que estarla ajustando, y si lo vamos a hacer, inmediatamente tenemos que lavar nuestras manos con agua y jabón o con alcohol gel. Al momento de quitarnos la mascarilla, primero tenemos que limpiarnos las manos, lavarlas si es posible con agua y jabón o con alcohol gel, y simplemente la vamos a sujetar de los sujetadores elásticos. En ningún momento tenemos que apretujar la mascarilla o apretarla o doblarla, porque eso va quebrando los filtros que las mascarillas tienen. Igual es el caso de los respiradores N95 o KN95. La forma correcta para colocarlos es poner la parte convexa de la mascarilla sobre nuestra palma de la mano, si es una mascarilla nueva. La llevamos hacia nuestra cara, pasamos el primer elástico al elástico superior, luego pasamos el elástico inferior y ajustamos a que haga un sello adecuado desde nuestra nariz a tapar la parte de abajo del mentón. Y no tenemos nuevamente que estar tocando la mascarilla. Una vez yo me la coloqué, me vuelvo a desinfectar mis manos. Y para retirármela, de igual manera, limpio primero mis manos, voy a sujetar el elástico de abajo primero, el elástico de arriba después, y solo a través de los elásticos la voy a sujetar. Si ya no la voy a volver a utilizar, pues la pongo en una bolsa plástica, la envuelvo y la llevo a la basura. Si la tendría que volver a utilizar porque hay escasez de insumos, la debo de poner en una bolsa de papel o una bolsa que respire idealmente, e idealmente tener más de una mascarilla. Pero en ningún momento yo tengo que estar tocando la parte blanca del respirador o de la mascarilla. De los respiradores, la parte blanca, ese es el filtro. O sea, básicamente toda la mascarilla que está hecha de esa parte blanca es el filtro. Las que ustedes ven a veces que tienen, por ejemplo, esta válvulita de acá, es una válvula para exhalar, para permitir sacar el dióxido de carbono
y que sea mejor la oxigenación de las personas, pero no ese es el filtro, sino que toda la mascarilla en sí. Y esto se une junto con la distancia social. Como yo les decía, se producen miles y miles y miles de copias del virus por cada célula que infecta. Entonces, si nosotros mantenemos una adecuada distancia social, ese virus no nos va a llegar tan fácilmente. Cuando alguien tose o estornuda, el virus se suspende primero en el ambiente, los aerosoles, máximo 3 horas, pero a medida el virus es muy pesado, y a medida que va pasando el tiempo, esas 3 horas, el virus paulatinamente va bajando hasta llegar al suelo. Pero si nosotros no mantenemos la adecuada distancia, probablemente los aerosoles nos van a llegar. Según estudios, si nosotros mantuviéramos al menos la mitad de la distancia que deberíamos tener de alguien que pueda estar contagiado, esta persona contagiada solo va a poder contaminar a alrededor de 15 personas al final de un mes. Si nosotros respetáramos el 75% de la distancia, a alguien que tiene la enfermedad solo se lo va a poder transmitir máximo a 3 personas al final de un mes. Pero si nosotros no respetamos esa distancia social y estamos cerca uno de otro, ya sea con los clientes, con los compañeros de trabajo, las personas infectadas con el virus pueden contaminar a 400 personas al final de 30 días. Entonces, si ustedes ven, la cantidad de contagio es sumamente alta. De igual forma, las otras medidas que nos ayudan a prevenir está la limpieza o evitar el contacto de superficies contaminadas. De esta parte no les voy a hablar mucho, la ingeniero Fagioli se encargará de ampliar este tema. Solamente recomendarles que hay que descontaminar todas las superficies, hay que hacerlo con productos idóneos que garanticen la actividad descontaminante o desinfectante y seguir los protocolos que cada empresa vaya a adoptar basados en los protocolos habilitados por el Ministerio de Economía y por el Ministerio de Salud. Y por último, el punto más importante que todos debemos de recordar es evitarle al virus poder llegar a la puerta de entrada, que es la vía respiratoria, es decir, que no llegue a los ojos, la nariz o la boca. Es la única medida que realmente va a destruir al virus. Y aquí les muestro, en esta imagen de acá, es un estudio que hizo la OMS sobre el lavado de manos. Si ustedes ven en azul, son las partes que casi siempre lavamos de nuestras manos, pero la parte amarilla y la roja es la que casi nunca lavamos. Entonces es mayor la cantidad de piel que no lavamos adecuadamente o que no lavamos a la que sí lavamos. Y si se acuerdan, el virus tiene una capa de grasa a su alrededor, que es lo que lo protege. Los jabones están diseñados para romper esta capa de grasa. Si yo lavo adecuadamente mis manos por al menos 20 segundos, lo que voy a lograr es que esta capa de grasa se destruya por completo. El virus va a perder su espiga y por ende ya no va a poder hacer el efecto llave-cerradura con el que entra a la célula respiratoria. ¿Podría ser que queden restos de la genética del virus? Sí, pero si el virus no tiene la capa de grasa y no tiene la espiga, el virus no puede entrar a la célula y por ende no va a poder causar daño. Entonces lo mejor es buscar las guías o los protocolos de la OMS para el lavado de manos. Como les digo, al menos tiene que ser de 20 segundos, aquí hay un esquema rápido. Lo ideal es hacer bastante fricción y ver que se haga bastante espuma en todas las partes de nuestra mano. En el dorso, en el frente, entre nuestros dedos, en la punta de los dedos, en el pulgar. Y cuando nos enjuaguemos, al terminar, no cerrar la llave con nuestra propia mano, sino que agarrar una toalla para secarnos y con esa toalla cerrar el grifo, porque si no estaríamos tocando una superficie que estaba contaminada después de que nos lavamos y nos volveríamos a contaminar. ¿Cuántas veces debemos hacer el lavado de manos? Las veces que sean necesarias. Algunos dicen cada 20 minutos. Si no tiene agua y jabón, lo puede hacer con alcohol gel cada vez que usted toque algo que no está seguro que está descontaminado. Si toca papel, si toca dinero, si entró al baño, si sale del baño. Antes de que usted se lleve sus manos a los ojos, nariz y boca, usted debe de lavarse las manos para evitar que el virus tenga su capacidad de poder infectar las células respiratorias y así evitar padecer de COVID-19. Gracias, doctora Karen Colocho. Ahora vamos a ceder la palabra a la ingeniera Daniela Fagioli. Solicito favor habilitar su micrófono. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias, doctora Karen, por la información tan importante que es básica para pues, evitar contagios y poder batallar contra el COVID-19. En esta ocasión, pues yo les voy a hablar sobre la importancia de la limpieza y desinfección ahorita que ustedes van a retomar actividades y
todos los puntos que tienen que tomar en cuenta para poder hacerlo efectivamente. Les comparto mi correo electrónico y mi número de teléfono para que puedan contactarnos en caso tengan más consultas adicionales a las que vamos a estar contestando este día. Antes de iniciar con el tema, me gustaría hablarles sobre Equitec. Equitec es una empresa que por 27 años se ha dedicado a la comercialización de productos, tanto médicos como productos para control de calidad microbiológico, e insumos para limpieza y desinfección institucional. Vamos a dar inicio con el tema. Algo que nos decía la doctora Karen que es muy importante es que el coronavirus lo podemos, cualquiera de nosotros se puede contagiar por coronavirus, no importa qué tipo de actividad económica realizamos, ya sea un despacho contable que está en un edificio súper nuevo con tecnología de punta, hasta la industria que se dedica al descarte de desechos bioinfecciosos. Todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a diferentes tipos de contaminación. La contaminación puede ser tanto física, puede ser contaminación química y sobre todo a la que estamos más expuestos es la contaminación biológica. ¿A qué me refiero con esto? El coronavirus o el COVID-19 no es el único contaminante biológico que existe. Me imagino que muchos ya han escuchado sobre bacterias, sobre mohos, levaduras, protozoos y los virus. Me refiero a que el virus COVID-19 no es el único enemigo en este momento. ¿Por qué les hago ver esto? Porque, y que es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, por la resistencia del virus, muy probablemente, si ya tenemos días de no visitar nuestras oficinas, el virus probablemente ya va a haber muerto si se encuentra en superficies inertes. Sin embargo, nos podemos encontrar con otro tipo de contaminaciones. Incluso podemos encontrarnos con pestes, como ratones, cucarachas o algún tipo de insecto que pudo ingresar incluso por estas lluvias que tuvimos ahorita, y deben tomar en cuenta este aspecto. Uno de los contaminantes biológicos son las bacterias. Su tamaño ronda entre 1 a 20 micrómetros. Es un microorganismo, es súper pequeño. Me imagino que ya todos han escuchado sobre esto, que son microorganismos tan chiquititos que necesitamos de un microscopio para poder verlos. No podemos verlos a simple vista. Las contaminaciones microbiológicas no se pueden ver. De lo contrario, imagínense si nosotros hubiésemos podido ver una nube roja flotando en medio de nosotros y que pudiéramos decir, ay, sí, aquí viene la nube del coronavirus, hubiese sido más fácil. Sin embargo, como esto es tan difícil de ver y su rapidez de contagio es tan alta que la contaminación biológica es una de las más difíciles de controlar. Unos ejemplos de bacterias son Salmonella, E. coli. Estas dos bacterias generan infecciones en nuestro estómago. Es, por ejemplo, cuando ustedes deciden comer en la calle, compran el quesito duro con su tortilla, pero al final del día tienen un dolor de estómago, tienen una indigestión, tienen diarrea o vómito. Eso no es porque la comida les cayó pesado, sino que es muy probable que esté contaminado con bacterias. Adicional a eso, las bacterias pueden también causar intoxicaciones. Les cuento un caso personal. Cuando estaba chiquita, fuera de la iglesia, a mí me compraron una bolsita de maní, que esos son mini, que le ponen limón y sal, y en cuestión de horas, yo estaba, bueno, pues con un caso así un poco serio de vómito, y muy probablemente se debía a una contaminación del maní, que se había contaminado por Staphylococcus aureus. Esta bacteria es una bacteria que se encuentra en las fosas nasales,
en los oídos, se pueden encontrar en las cavidades del cuerpo. Y es una de las bacterias que causan más intoxicaciones, al igual que Salmonella. Otro tipo de enfermedad que nos puede causar las bacterias o infección es el Streptococcus. No solo las podemos adquirir por alimentos, sino que por contacto directo, es decir, un compañero que llegó a la oficina que le dolía la garganta y que es como, sí, yo creo que tengo infección, y estornudando y tosiendo enfrente de nosotros felices sin mascarilla, y en cuestión de días nosotros también presentamos un cuadro de infección. También existen los mohos y levaduras, que de igual manera tienen un tamaño muy pequeño, de 1 a 20 micrómetros, y son los responsables del deterioro de alimentos o superficies y pueden generar malos olores. Desde ahorita deben de ir pensando en que, por ejemplo, si su oficina estaba cerca de, por ejemplo, un parque o tenían jardín y ha creado mucha humedad, es muy probable que encuentren una contaminación por mohos, ya sea en el cielo falso, pueden ver manchas oscuras o manchas cafés o color crema que pueden generar malos olores. De igual manera, los hongos pueden causar infecciones cutáneas. Pero estos primeros dos de los que les estoy hablando, no todo es malas noticias con ellos. En el caso de las bacterias, nos pueden ayudar a fabricar alimentos como el yogur, y en el caso de mohos y levaduras, nos pueden ayudar a crear alimentos como el pan, la cerveza, el vino, etc. Algunos quesos también, algunos lácteos. Y tenemos los virus. La doctora Karen ya nos mencionaba que el virus necesita de una célula huésped para poder sobrevivir. Y vean el tamaño, es muchísimo más pequeño que una bacteria o un moho. Entonces, ya, si era difícil verlo con un microscopio, entonces imagínense ahora los virus, qué difícil es. Un virus no se destruye con los antibióticos, ya que los antibióticos están desarrollados para combatir bacterias. Un ejemplo de virus es el coronavirus, que causa la enfermedad COVID, o el ébola, o la influenza, el sarampión, etc. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque el objetivo es que nos demos cuenta que realmente todo el tiempo estamos expuestos a contaminaciones biológicas. Lastimosamente, tuvo que pasar esta pandemia para que la mayoría de las personas, porque siempre tenemos algún necio que no quiere hacer caso, que debemos seguir y tener un plan de buenas prácticas de higiene. Para poder tener un buen plan de buenas prácticas de higiene, este plan debe estar compuesto por una trilogía perfecta, que yo estoy segura que lo han escuchado por todos lados, pero es muy importante recordarlo. La higiene personal, que nos mencionaba la doctora Karen, el lavado de manos adecuado, y la higiene personal no solo se trata de un buen lavado de manos, sino que mis compañeros se bañen todos los días, que utilicen ropa limpia, ¿verdad? Que especialmente en este momento, procurar de que nuestros compañeros utilicen uñas cortas, porque hoy en día veo bastantes hombres que se dejan la uña del dedo chiquito súper larga. Nunca he entendido el objetivo de eso, pero bueno, es un buen momento para recordarles que las bacterias y los virus pueden alojarse abajo de las uñas. Luego, el distanciamiento social, por lo que nos explicaba la doctora Karen, en pequeñas gotas de saliva, tanto los virus como las bacterias pueden viajar. Entonces, si yo tengo un compañero que sospecho que pueda tener una enfermedad, pues es mejor, uno, reportarlo, ¿verdad? O preguntarle, mira, ya avisaste a nuestro encargado. Y segundo, pues mantener un distanciamiento social y reforzar las buenas prácticas de lavado de mano y evitar que nosotros nos contagiemos. Por último, la limpieza y desinfección de superficies. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo me voy a preparar yo
para la reapertura de mi negocio, para la reapertura de mi oficina, para la reapertura de, digamos, un servicio de contabilidad o un despacho jurídico, algún servicio que tenga que ver con delivery. Número 1, vamos a tener en cuenta 3 aspectos importantes. El primero es planificar el cambio. Yo sé que ya nos dieron luz verde para algunas industrias y algunas empresas, pero yo los invito y les pido que tengan precaución. Si ustedes son 100 personas en oficina, pues vayan poquito a poquito ingresando a las oficinas. No es de que vaya ya todos de un solo, vénganse a la oficina y la oficina tiene 80 y ¿cuántos? Más de 84 días cerrada. No, lo primero que tenemos que hacer es crear un equipo. Este equipo debe estar compuesto por al menos una persona de cada departamento de la empresa. Por ejemplo, voy a asignar a uno de los gerentes, voy a asignar a alguien de mantenimiento, una persona de seguridad industrial, alguien del equipo administrativo y, por ejemplo, si tienen un motorista o alguien que hace las entregas o los mandaditos. Entonces, vamos a tomar en cuenta a todas las personas. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que a medio camino, digamos, no pensamos en cómo tenemos que proteger a Juan que anda haciendo las entregas de los documentos, por ejemplo. No hemos pensado en cómo tenemos que limpiar el vehículo en el que transportamos a toda la gente. Hay que incluir a todos los que podamos. Por supuesto, no me refiero a que a toda la empresa, ¿verdad? Sino que a uno de cada departamento para cubrir todos los aspectos que tal vez a una sola persona o al gerente se le puede escapar. Debemos ejecutar y dar seguimiento a este plan. El objetivo del plan, es crear un protocolo. Este protocolo debe incluir la manera en cómo voy a limpiar o cómo voy a hacer mi apertura, en cuántos días, por ejemplo, yo tengo pensado en incorporar a todos mis colaboradores, qué tipo de superficies debo de limpiar, a cuáles les voy a dar prioridad, cuánto tiempo tengo pensado yo cumplir con todo el protocolo, cómo voy a informarle a la gente sobre los cambios y a los demás visitantes también. Y por último, mantener el cambio. Como les repito, y como les decía al principio, el COVID no es la única contaminación biológica a la que estamos expuestos. Este protocolo debe mantenerse en el tiempo y no por miedo a que vuelva a pasar esto, sino que como una manera preventiva, tanto para evitar contagios de otros tipos de virus como la influenza, piensen en que un día llega un compañero enfermo de gripe y a la semana va apareciendo otro y otro y otro y otro. Y en realidad el contagio casi siempre pasa en la misma oficina, porque en realidad nosotros pasamos más tiempo en oficina que en nuestras propias casas, ¿verdad? Entonces, este plan se tiene que mantener en el tiempo. No piensen en que una vez termine esto y ya nos diga la OMS o el presidente o quien nos diga, vaya, ya se acabó la pandemia, entonces ustedes terminan con este plan porque ya salimos de peligro. No, siempre van a existir peligros y lo bueno es mejor crear una cultura de buenas prácticas higiénicas. Por el momento, el gobierno, al menos hasta ahorita, hasta esta hora, no ha publicado los protocolos oficiales para los diferentes tipos de industria. Entiendo que van a estar disponibles una vez estén listos, pero mientras no pase eso, yo los invito a que consulten las siguientes direcciones, que se los vamos a estar compartiendo después. Me parece que Ana o Mónica lo van a estar compartiendo sus correos. Uno de los links es el de la OSHA. Es una entidad que se preocupa pues, por la seguridad ocupacional.
en Estados Unidos, y ellos han publicado bastante información sobre, sobre cómo prevenir los contagios de COVID. Otro link es el de la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos. Este es un link que le ayuda a la industria de alimentos o a los restaurantes a cómo aperturar sus operaciones. El link de la EPA, que es la Agencia de Protección Medioambiental. Ellos se encargan más que todo de verificar que cualquier tipo de sustancia, o certificar, mejor dicho, que las sustancias no sean contaminantes al medio ambiente. Y ellos nos pueden dar un listado. Este link que ustedes ven acá es la lista N de la EPA. ¿Qué significa eso? La lista N de la EPA es un listado de desinfectantes que podemos utilizar para combatir el COVID-19, o en general el coronavirus, perdón. Y el cuarto es el link de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos ayuda a seguir ciertos pasos para realizar la reapertura y la limpieza y desinfección de las instalaciones. Para poder crear un plan de mitigación de riesgos, es importante tomar en cuenta 6 aspectos. Número 1, las medidas organizativas. Ustedes mejor que nadie conocen su lugar de trabajo. Sí pueden asesorarse con personas sobre seguridad industrial, con gente que sepa sobre el tema, médicos, etcétera, pero ustedes mejor que nadie conocen su oficina, saben a dónde está ubicado cada cosa, saben con qué frecuencia se utilizan los servicios sanitarios, qué tipo de personas llegan a sus oficinas o a su establecimiento, cómo deben señalizarlo, a dónde se encuentran los dispensadores de alcohol gel, por ejemplo, etc. Número 2, la formación y la información al personal. Esto es sumamente importante. Cuando hablamos sobre higiene personal, es un tema que debemos verlo como que si se lo estamos recordando a un niño chiquito. ¿Por qué? Porque por alguna razón que de verdad desconozco, como que se nos olvida que hay que lavarse las manos, ¿verdad? Y es algo que, bueno, nosotros que trabajamos bastante con industria de alimentos, con la farmacéutica y la industria en general, es un tema de una batalla eterna, ¿verdad? No es para desanimarlos ni nada, pero a lo que quiero llegar es que es un tema que se tiene que, del que tienen que estar informados constantemente nuestros compañeros y colaboradores, porque siempre hay alguien que en la oficina que no se lava las manos, por ejemplo, después de ir al baño, que no se lava las manos antes de comer, que no se lava las manos al ingresar a la oficina después de haber ido a saludar a como 500 clientes, ¿verdad? Y nosotros no sabemos cuando le damos la mano a alguien más qué otras superficies ha tocado a esa persona o con qué otras personas ha tenido contacto nuestro cliente. Prácticas de higiene y verificación del cumplimiento. ¿Cómo vamos a tener o qué plan de higiene voy a implementar que mis colaboradores y mis compañeros, deberán cumplir obligatoriamente? ¿Y cómo lo vamos a estar verificando? Debemos contar con una política de visitas y proveedores de servicios porque no solo se trata de generarle confianza a la gente que trabaja con nosotros sobre, que es seguro volver a la oficina, sino también a las personas que nos van a visitar. Porque probablemente si trabajamos, por ejemplo, con proveedores informales, que son empresas chiquititas, que no tienen ningún tipo de protocolo, entonces será necesario exigirle a ellos que cumplan con nuestro protocolo interno. Deben tener también protección personal y uniformes.
o un código de vestimenta. Protección personal me refiero a mascarillas, pueden tener lentes protectores, pueden tener caretas de protección y dependiendo obviamente de su actividad económica, ustedes deben hacer un listado del equipo con el que deben de contar. Es más, hace poquito, voy a ver si consigo esa publicación, vi que sugerían que para pues, retomar la actividad económica, lo mejor es que si tenemos el pelo largo, lo utilicemos recogido para evitar que el virus se aloje en el cabello. También sugieren el uso de camisas manga larga, pantalones largos y zapatos cerrados, ¿verdad? Porque lo que no queremos es que el virus se aloje, por ejemplo, en las uñas o en los cabellitos unos pelitos de los brazos, etc. Y sobre todo, pues, la mascarilla. Y por último, pero no menos importante, la limpieza y desinfección. Ahora, hablando específicamente sobre limpieza y desinfección, es importante conocer cuál es la diferencia entre ambos términos. No es lo mismo limpieza que desinfección. Si vemos la imagen, hay una diferencia entre ambos. Contéstense a ustedes mismos qué diferencia ven entre ambas imágenes. Ok, la diferencia entre ambas imágenes es que la limpieza es la acción de remover la suciedad de las superficies. Entonces, para poder hacer una limpieza adecuada, yo necesito de, puede ser agua, detergentes, jabón, algún tipo de desengrasante, o incluso un limpiador multiusos que no requiere enjuague. Entonces, la limpieza es la remoción de la suciedad que está en una superficie. Un ejemplo podría ser si yo llego a la oficina y veo que en los escritorios, en los teléfonos, en los teclados, etcétera, visiblemente hay una capa de polvo. Por supuesto, no voy a poder aplicarle agua a los equipos electrónicos, ¿verdad? Sino que utilizaría algún tipo de limpiador multiusos aplicado sobre un paño absorbente o un paño microfibra. Pero la limpieza no es suficiente. Con la limpieza podemos reducir la contaminación, pero necesitamos un paso más para que nuestra limpieza sea muchísimo más efectiva y ese paso se llama desinfección o saneamiento. Ahora, la desinfección, ustedes pueden hacerlos, o sea, digamos, sus propios compañeros la pueden realizar o probablemente han pensado en contratar un servicio. Si han pensado en contratar un servicio, les recomiendo muchísimo que no solo piensen, bueno, la oficina ha pasado cerrada por meses, solo que lleguen a aplicar el químico. No, porque pónganse a pensar que si el químico que van a aplicar es tipo termonebulizado o es aplicado solo con una bomba de aspersión, el químico va a ir a caer sobre una capa de suciedad y no va a lograr llegar hasta la superficie que realmente quiero desinfectar. Entonces, primero necesito una limpieza y luego hago la desinfección. La desinfección requiere de químicos que van a poder destruir las bacterias o microorganismos, mejor dicho, que han quedado en la superficie y los desinfectantes o el químico que yo voy a utilizar
necesitamos que haga efecto por cierto tiempo. ¿Qué necesitamos para realizar una limpieza efectiva? Número 1, necesito realizar un análisis de riesgos de las superficies. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, necesito identificar qué tipo de superficie es más probable que mis compañeros y los visitantes van a entrar en contacto con ellas y sea un foco de contaminación. Piensen en su oficina y empiecen a hacer un listado de lo que ustedes consideran que sea un punto crítico de control. Un ejemplo son las manecillas de las puertas, los pasamanos, los baños, los inodoros, los lavamanos, el área de cocina. Y si tenemos algún teléfono de uso, digamos que tenemos una sala de ventas o un área de ventas que toda la gente utiliza ese teléfono para llamar a los clientes, pues ese sería un punto crítico de control que debemos tomarle o darle mayor atención. Número 2, necesitamos identificar el método de limpieza que puede utilizar en la superficie. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo una mezcla de escritorios, digamos, de tipos de escritorios, tengo un escritorio que es de vidrio, tengo uno que es de madera, que lo heredaron del fundador de la empresa, ¿verdad? Tengo equipos de acero inoxidable, tengo tipos plásticos, etcétera. Debemos saber o leer primero la etiqueta del químico que yo pienso ocupar y ver si me dice, ese no es apto para ser utilizado en madera, por ejemplo. Porque aunque queremos desinfectar y eliminar el riesgo, tampoco se trata de destruir nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? ¿Qué productos se utilizan generalmente para realizar la limpieza? Se utilizan jabones, detergentes, desengrasantes o limpiadores multiusos, como les mencionaba. Incluso toallitas húmedas que pueden tener algún tipo de limpiador o desinfectante. Un dos en uno. Y necesitamos herramientas para realizar la acción mecánica como fibras, cepillos, paños absorbentes, paños microfibra, algún tipo de masconcito que ustedes consideren necesario si es una superficie que está muy sucia. Es importante tomar en cuenta todos esos materiales. Y verificar y monitorear la aplicación correcta de estos procedimientos. Como les repito, no basta solo con informarle, por ejemplo, al equipo de mantenimiento o a nuestros compañeros cómo lo vamos a hacer, sino que exista un control y verificación de que se está haciendo adecuadamente. Pues por naturaleza, como que siempre necesitamos que alguien nos esté verificando el trabajo que hacemos para poder hacerlo bien. Y porque créanme que hasta en los mejores lugares puede pasar que, ay, bueno, no, que ahorita que no está viendo, medio ponelo para que piense, o medio poner en una esquina para que sienta el olor. Eso pasa, la gente, no todas las personas son conscientes del riesgo al que estamos expuestos. ¿Qué soluciones de limpieza pueden adquirir ustedes? Después vamos a hablar sobre desinfección. Hablando sobre los químicos de limpieza que pueden utilizar, ¿verdad? Hay una variedad de tipos de productos para la limpieza. Uno de ellos puede ser un limpiador neutro que se puede utilizar en todo tipo de superficies y es ideal para la limpieza de los pisos porque, por ejemplo, si tenemos un tratamiento especial en el piso que le ha mejorado el brillo y no queremos botarle ese brillo, podemos utilizar un limpiador neutro. Si trabajamos con grasas animales o grasas vegetales, podemos utilizar un desengrasante en las superficies. Podemos utilizar un limpiador de uso general, como les mencionaba, es un químico que bueno, ninguno de estos tres necesita enjuague, pero este es un limpiador de uso general y que tiene un aroma agradable.
es levemente alcalino para hacer una mejor remoción de la suciedad. O pueden utilizar, como les decía, si la superficie es de vidrio, pueden utilizar un limpiador de vidrios que no contiene amoníaco y que es ideal para limpieza de vidrios y cristales. Ahora que menciono la palabra amoníaco, es importante que ustedes sepan que amoníaco y amonio cuaternario no son la misma cosa. Para realizar la acción mecánica, que es a la que me refería, que tenemos que hacer una acción para poder despegar una suciedad de la superficie. No basta con que, por ejemplo, yo aplique el limpiador multisuperficies sin hacerle ningún tipo de no restregarlo o absorberlo con algo más, porque entonces yo solo estaría humedeciendo la suciedad. Se recomienda que no se utilicen paños de algodón porque, número uno, el algodón, cuando no lo lavamos bien, genera malos olores. Me imagino que a alguno de ustedes les pasó ahorita con las lluvias, con la ropa. Y es mejor utilizar paños de microfibra que sean de fibras sintéticas para evitar los malos olores y que no absorba totalmente los químicos que estamos utilizando, sino que pueda transferirlo a la fibra y luego yo transferirlo a la superficie que quiero limpiar o desinfectar. Una de las aplicaciones o el método más adecuado de limpieza es humedecer y luego limpiar y no remojar y luego limpiar. ¿Cuál es la diferencia? Que al remojar pues estamos aplicando exceso de agua que probablemente no necesitamos, pues estamos utilizando más recursos de lo que necesitamos, cuando lo que puedo hacer es aplicarlo directamente a un paño y luego pasarlo sobre la superficie. Los paños de microfibra y las soluciones 3M lo que ofrecen es poder crear un protocolo de limpieza por código de color. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo utilizo paños color verde y los paños color verde los he designado solamente para el área administrativa. Los paños color amarillo los voy a designar para el área de bodega. Los paños color verde, azul los he designado para el área de cafetería. De igual manera, los paños absorbentes pueden cumplir esa función y esto es sumamente importante, especialmente ahorita, porque lo que no queremos es causar una contaminación cruzada. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, que si yo un paño que ya utilicé, por ejemplo, en administración, que quizás hay menos personas que en el área de bodega, que están en contacto constante con otras personas, entonces no voy a pasar la suciedad de bodega al área administrativa. Es mejor tener insumos específicos para las diferentes áreas. De ser necesario, pueden utilizar las fibras 3M también. Estos son mascones especiales hexagonales, cuyo objetivo es poder utilizar al máximo el material con las 6 puntas que tiene la fibra. Tiene 2 caras, una que es un poco más abrasiva que la otra. Y en este caso, si ustedes tienen equipos de acero inoxidable, a nadie le gusta tener un equipo de acero inoxidable y que te lo rayen utilizando una fibra que no era. Existen estas fibras que nos permiten quitar la suciedad, perdón, sin rayar la superficie. Ahora, hablando sobre sanitización o desinfección. Sanitización no es igual a desinfección. La sanitización es la acción realizada con un agente que reduce la cantidad de contaminantes bacterianos a nivel seguro. Veamos otra vez. Es la acción realizada con un agente, pues es un químico, que reduce la cantidad de contaminantes bacterianos, reduce bacterias. Mientras que un desinfectante o una desinfección es la acción realizada con un agente químico
que destruye los patógenos causantes de enfermedades u otros microorganismos dañinos, pero podría no matar las esporas bacterianas. ¿A qué se refiere con esto? El desinfectante va a ser un químico de amplio espectro. ¿Qué significa eso? Que es capaz de destruir una gran cantidad de microorganismos que son dañinos a la salud. Y recordándoles cuáles eran los microorganismos de los que le hablaba al inicio, eran bacterias, mohos y levaduras, virus. Esos son de los que generalmente son los más comunes que generan enfermedades. Ahora están los protozoos también. Sin embargo, los primeros tres que les mencionaban tienen una gran incidencia y son uno de los que más enfermedades causan. Entonces, repitiendo, el sanitizante es un químico que es capaz de reducir una carga bacteriana. Y un desinfectante es un agente químico que destruye los patógenos causantes de enfermedades como bacterias, mohos y virus. Sin embargo, aquí nos dice, no podrá destruir esporas. Por conocimiento general, la espora en algunos microorganismos es una manera de reproducirse. La espora, imagínense que es como un escudito que genera el microorganismo para protegerse de agentes químicos como esto, y generalmente solo se pueden destruir por esterilización a vapor o con óxido de etileno, etcétera, aunque existen algunos esporicidas. El coronavirus no tiene esporas. Ahora, ¿cómo vamos a realizar una desinfección efectiva? La OMS nos dice que no se tiene certeza de cuánto tiempo puede sobrevivir el coronavirus en superficies. ¿Y de qué depende la supervivencia del coronavirus? Del tipo de superficie en el que está. Por ejemplo, en aire puede sobrevivir hasta 3 horas, en cartón 24 horas, plástico de 2 a 3 días, madera 4 días, acero inoxidable 2 a 3 días, metal 5 días, cobre 4 horas y cristal 4 días. Por lo tanto, si nosotros tenemos bastante superficie de metal, pues este es uno de los materiales en el que es capaz de sobrevivir por más tiempo. Ahora, me imagino que la mayoría de sus oficinas han pasado cerradas por más tiempo que 5 días, ¿verdad? Esto no significa que vamos a pensar, bueno, como ya nos dijeron que solo dura un par de días y nosotros tenemos 80 y algo días de haber cerrado, entonces no pasa nada. Les recuerdo que el peligro biológico sigue si tenemos contaminación por otro tipo de microorganismo. Piensen en que puede estar humedad, hay mucha humedad, pueden haber mohos en el techo, pueden haber, por ejemplo, si ustedes dejaron por alguna razón tuvieron que salir corriendo de la oficina y quedó comida en la refrigeradora, quedó comida en los escritorios. Uno, va a ser foco para alimentar pestes, y 2, puede haber una contaminación bacteriana que puede causar enfermedades gastrointestinales si no las tratamos. Otro factor que influye bastante es la temperatura y la humedad relativa. Se ha publicado que el virus es capaz de sobrevivir en temperaturas frías y en humedad relativa alta. Eso no significa que porque nuestro país es un mini horno, el virus no va a sobrevivir. No, porque entonces, si fuese así, no tuviéramos los casos que están ahorita. O tampoco piensen en que, bueno, como se va a morir en un gran calor, entonces no le voy a activar el aire acondicionado a la gente para que tengan mucho calor y estén ahí. Pues no, lo más importante sería, uno, antes de encender los aires acondicionados, es solicitar un mantenimiento del aire acondicionado, cambiar los filtros, porque recuerden que el aire acondicionado lo que hace es inyectar aire y estarlo recirculando. Y como nos decía la doctora Karen,
las bacterias y los virus pueden viajar en la saliva y esa saliva puede estar recirculando con el aire acondicionado si no tenemos el cuidado adecuado. Y la supervivencia también dependerá de la cepa específica del virus. Nos dice la OMS también que podríamos inactivar el virus utilizando los desinfectantes que se comercializan actualmente en el mercado, siempre y cuando se respete el tiempo de contacto efectivo que cada producto indique. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes, pues bueno, deciden seguir utilizando, no sé si podemos decir marcas, pero Asistin, Pinesol, Magia Blanca, su marca favorita y su aroma favorito, tienen que leer las indicaciones que dice el bote, porque aunque son un poco vagas, porque a veces dicen, aplíquele un chorrito en una cubeta, eso es como, ¿cómo sé cuánto es un chorrito? ¿Cómo sé cuánto es una cubeta? Entonces es como muy ambiguo y puede dar paso a poder cometer errores. Y aunque son productos que podemos adquirir fácilmente en el supermercado, no significa que no sean nocivos para la salud también, porque hay algunos químicos que solo con atomizarlo arde la garganta, arde la nariz, ¿verdad? La EPA, que ya les mencionaba anteriormente, quien está a cargo de la lista N de los desinfectantes que podemos utilizar, ha categorizado los químicos como limitados, generales u hospitalarios. Y ya van a ver por qué esto es importante. En este gráfico, ustedes pueden ver que dependiendo del tipo de microorganismo, así será su resistencia a los químicos. Aquí si vemos, este es fácil de destruir y estos son los más difíciles de destruir. Si ven los virus, se llaman virus envueltos, son de los más fáciles de destruir. Aquí está el VIH, la hepatitis B. Luego le siguen las bacterias vegetativas, Pseudomonas y Staphylococcus, que es el que les mencionaba que tenemos en las cavidades. Luego un tipo de moho, que es el que les mencionaba que puede causar infecciones cutáneas. Luego le sigue el norovirus, luego los virus no envueltos, luego el virus de la tuberculosis y por último la espora del Clostridium difficile. Esta es una de las bacterias más difíciles de destruir en los hospitales. Esta es una bacteria que causa problemas en el área de cirugía o en el área de recuperación de pacientes. Ahora, si ven, nos dice qué tipo de químico podemos utilizar dependiendo de qué tan fácil o qué tan difícil es destruirlo. Y aquí nos dice, para los microorganismos que son fácil, vean entre comillas, a relativamente difícil, podemos utilizar desinfectantes grados hospitalarios, amonio cuaternario, alcohol al 70% y cloro 100 partes por millón, o hipoclorito, ¿verdad? O comúnmente llamado lejía. Para destruir este tipo de microorganismos ya utilizamos desinfectantes fenólicos, pero los fenólicos ya se están sacando del mercado por ser muy tóxicos. Luego los cuaternarios y peróxidos de hidrógeno, y luego cloro a 1000 partes por millón, y luego le sigue el desinfectante esporicida, que es el que destruye la manera de reproducirse de esta bacteria, cloro a 5000 partes por millón. Entonces, después de ver esto, ustedes van a decir, bueno, pero el coronavirus, ¿en cuál cae? Si se ponen a pensar, las indicaciones básicas para combatir el COVID es el lavado de manos y luego utilizar alcohol, gel, ¿verdad? Porque, como nos explicaba la doctora Karen, su capa lipídica se destruye, o la capa de grasita que tiene, se destruye con el jabón. Entonces, al ya no tener esa capa, el virus ya no es capaz de sobrevivir. Entonces, si sabemos que es tan fácil de destruir
con jabón, el virus es un virus envuelto y cae en esta categoría. Sin embargo, ustedes van a decir, bueno, entonces si es tan fácil de destruir, ¿para qué me voy a meter a inventar con químicos? Mejor solo compro el pinesol y actúo. De acuerdo, pero vuelvo y les repito, van a haber otro tipo de contaminación biológica que no van a poder ver a simple vista y que necesitan destruir, ¿verdad? Por ejemplo, las bacterias vegetativas, Staphylococcus aureus, si los baños quedaron mal, si no se hizo una limpieza antes de dejar las oficinas, pues entonces esos baños van a ser un foco de contaminación por otro tipo de bacterias. Este es un cuadro que nos ayuda a ver también, es muy parecido al anterior, solo que nos dice qué tipo de bacterias destruye cada uno. Entonces aquí tenemos, si yo quiero un químico que sea capaz de destruir esporas, que sea capaz de destruir micobacterias, virus, mohos y bacterias, puedo utilizar ácido peracético, dióxido de cloro, formaldehído, glutaraldehído, hipoclorito de sodio, agua oxigenada o aldehído succínico. Y si necesito un intermedio, puedo utilizar derivados del fenol, que es lo que les decía que ya se están prohibiendo, alcohol etílico e isopropílico, y si necesitamos uno bajo, podemos utilizar amonio cuaternario o un anfiprótico. Existen químicos que tienen en su composición varios tipos de agentes activos o ingredientes activos y que son clasificados como grado hospitalario, ya que son capaces de destruir virus, mohos y bacterias. Un factor importante que afecta la eficacia de un desinfectante es la concentración a la que está el químico. Y esto es algo que les pido, por favor, que deben de tener muchísimo cuidado al adquirir químicos, es que ustedes deben pedirle a su proveedor la información técnica sobre el químico que están adquiriendo. No solo se vayan por el olor fuerte que puede tener, y les cuento que a mí me hicieron una consulta y me dicen, Daniela, pero es que me están como piensan que el químico 3M no va a ser igual de efectivo porque no huele igual de fuerte que otros, porque me dicen que hay uno que solo al abrirlo sienten un olor tan fuerte que hasta les arde la nariz. Y yo como, pero mire, ese es algo muy fácil de superar, porque no es lo mismo que yo les diga, compren el detergente marca Pajarito y compran el detergente marca reconocida y ustedes van a decir, no, pero mira, ya me di cuenta que el marca Pajarito es muchísimo mejor porque huele más rico, tiene un aroma más fuerte y lo que más me gusta es que genera muchísimo más espuma. Sí, pero su capacidad de remover la suciedad, perdón, ¿cuál es? Entonces, no se dejen llevar porque huele más fuerte que otro o no se siente un olor tan fuerte, no creo que va a destruir el microorganismo, porque de eso no depende la eficacia del químico. La concentración que se ha recomendado para destruir el virus tiene que estar arriba de 500 partes por millón. Van a haber muchos que están abajo de esa concentración, pueden haber unos que están en 150, 200, 400, pero eso se pueden considerar sanitizantes, porque lo que van a hacer es reducir la carga bacteriana. Y nosotros necesitamos ahorita uno que destruya bacterias, destruya virus y destruya mohos. Otro factor importante es el tiempo de contacto. Este es algo que es muy importante tanto en la limpieza de superficies como en los pediluvios que ustedes van a estar colocando a la entrada de las oficinas o de las instalaciones. Ya que, por ejemplo, en el pediluvio no voy a poder asegurar una desinfección porque no voy a estar parado sobre el pediluvio
10 minutos, por ejemplo, para estar segurísimo que se desinfectó. Pero lo que va a pasar es, si yo entro al pediluvio, luego me paro a una alfombra absorbente, ya me está diciendo, me va a absorber el químico que yo ya le puse a la suela y no va a hacer el efecto que yo quiero. Lo que podemos hacer es utilizar, sanitizar la suela, luego pararnos sobre otra alfombra que no tenga, que no sea 100% absorbente, y luego, cuando ya ha hecho efecto, podemos procurar de que se seque un poquito la suela, pero el secar la suela inmediatamente puede ser que no destruya del todo los microorganismos. Luego, la temperatura a la que se está aplicando no lo vamos a poner, por ejemplo, sobre una plancha, ¿verdad?, del químico, porque no va a ser capaz de hacer el efecto necesario. La presencia de materia orgánica, como les decía, es importante realizar una limpieza antes de poder hacer una desinfección, ya que el ejemplo que les daba era que si yo aplico el desinfectante sobre una capa de polvo, entonces eso no va a lograr llegar hasta la superficie que quiero desinfectar. El pH, la dureza de agua es importante, y la formulación del desinfectante usado es sumamente importante. Quiero que se vayan con esto súper grabado. Necesitan saber qué están utilizando, qué les están vendiendo, ¿verdad? No se vayan por colores bonitos, por olores ricos, porque puede ser que solo sea agua con aroma o agua con lejía y se los están vendiendo como amonio cuaternario, por ejemplo. Esta es una guía de cómo pueden tomar ustedes una decisión si van a limpiar esa superficie o no. O sea, no estoy diciendo que esto está escrito en piedra, pero les puede ayudar. Primero se pueden preguntar, ¿es un área de interiores? No. Entonces voy a mantener una limpieza, mantengo las prácticas actuales de limpieza. Como estábamos viendo, el virus se muere fácilmente o con mayor rapidez en temperaturas cálidas y bajo la exposición de luz solar. Si es un área de interior, entonces me hago la pregunta, ¿ha estado ocupada el área en los últimos 7 días? ¿Sí o no? Si es no, el área ha estado desocupada, el área solo necesitará una limpieza de rutina. Si es sí, el área ha estado ocupada en los últimos 7 días, aquí, perdón, con esto, no significa que, bueno, entonces solo le voy a poner agua y algún tipo de aroma y ya estuvo. Tenemos que limpiar a que quede apta la superficie y nunca está de más utilizar un desinfectante. ¿Es una superficie o un objeto que se toca con frecuencia? No, limpie completamente estos materiales. Considere establecer un cronograma de limpieza y desinfección de rutina según corresponda. Si es sí, entonces, ¿de qué material es la superficie o el objeto? ¿Es un material duro y no poroso como vidrio, metal o plástico? Entonces, las superficies visiblemente sucias deberían lavarse con agua y jabón antes de realizar la desinfección. Aquí esta parte nos invita a consultar la lista N de la EPA para saber qué tipo de desinfectantes puedo utilizar. Materiales blandos y porosos como alfombras, tapetes o materiales de asientos, los debemos limpiar a fondo o lavarlos. Considere quitar los materiales blandos y porosos en zonas de mucho tráfico. Desinfecte los materiales y cuenta con los productos adecuados. Se refiere a que si tengo una alfombra que ya tiene años de estar en la oficina, pues lo mejor sería lavarla y desinfectarla, ¿verdad? Porque es un foco de contaminación tanto de virus como bacterias y mohos. ¿Qué debo tomar en cuenta para seleccionar un desinfectante? Que sea de amplio espectro y seguro, es decir, que pueda destruir todo tipo, muchos tipos de microorganismos, que sea compatible con el material de la superficie en la que quiero limpiar o desinfectar, que tenga instrucciones claras de etiqueta y que sea fácil de usar, que sea inodoro o que tenga un olor agradable y amigable con el medio ambiente. Esto es muy importante. Ya recuerden que estamos en
punto en el que tenemos que cuidar nuestro planeta, especialmente ahorita con la contaminación que vamos a dejar con las mascarillas, con los gabachas o con toda la ropa descartable que sea fabricado. Imagínense la saturación de ese tipo de productos que vamos a tener. Lo mejor es elegir un químico amigable con el medio ambiente, que sea económico, estable y con buenas propiedades de limpieza y desinfección. Con económico, no les estoy diciendo vayan a Facebook Marketplace y compren el más barato que vean. No, compren un producto que tenga respaldo técnico, que su proveedor les explique cómo funciona, cómo deben aplicarlo en la superficie, de ser posible que tenga certificaciones, que tenga un registro ante la DNM, que es muy importante, y que bueno, estén pagando un precio por la calidad del producto que están adquiriendo, ¿verdad? Por favor, no estén comprando la primerísima opción que vean. Es como, no, pero mira, ese me lo vende a 25, pero ese me lo vende a 10 centavos el galón porque él lo hace en su casa. O sea, eso hay que tener cuidado. ¿Qué tipo de soluciones para sanitización? Dijimos que es un tipo de reducción de carga de microorganismos. Tenemos con 3M. 3M tiene un sanitizante grado alimenticio que su concentración mínima es 150 partes por millón. Es un concentrado que rinde 123 galones listos para utilizar y se puede aplicar con diferentes herramientas, ya sea los paños absorbentes o los microfibras, como les decía, pueden crear un código de color. Y este químico tiene certificación EPA. Necesitamos una solución mucho más fuerte si queremos un químico de amplio espectro, como el que le mencionaba. Contamos con el limpiador y desinfectante 5L, es un concentrado de 2 litros que rinde 127 galones listos para usar al ser mezclados con agua o diluido con agua. Es un químico que debe estar expuesto por 10 minutos a la superficie. Es una combinación de sales de amonio cuaternario, alcoholes y compuestos clorados para que pueda tener un efecto de amplio espectro. Puede ser utilizado en superficies no porosas y puede ser utilizado para la desinfección de superficies blandas como tela, alfombras, algún tipo de uniforme que utilicen, pero al decir uniforme no me refiero bañen a sus compañeros. No, eso es algo muy importante también. Los arcos sanitarios, incluso la OMS sacó un comunicado que no son 100% efectivos y que se han reportado muchos casos de condiciones en la piel porque la mayoría de los químicos, si no son grado cosmético, no son aptos para ser aplicados en la piel. ¿Por qué? Porque puede ser que tal vez mi piel no sea tan delicada y pueda ponerme el amonio cuaternario en la piel y no me va a pasar nada, pero hay otros que con solo tocar un poquito de amonio cuaternario ya se les irrita la piel. Y lo que no queremos ahorita son accidentes laborales por quemaduras por químicos, ¿verdad? Eso me lleva a mencionarles que la tecnología de 3M evita que al utilizar los químicos, nuestros colaboradores no sufran accidentes por quemaduras de químicos, ya que esta tapadera es especial y solo va a dosificar la cantidad necesaria utilizando el dosificador de 3M. Uno de los aspectos importantes para ir terminando ya es la comunicación, ¿verdad? Lo que les mencionaba, es necesario que ustedes comuniquen constantemente a las personas visitantes o colaboradores de la oficina los protocolos que se van a implementar. 3M y ECTEC tiene soluciones de gráficos para pisos exteriores, para pisos interiores,
gráficos para pared y vidrio de una excelente calidad. Recordemos que no podemos en este momento darnos el lujo, digamos, de elegir materiales de baja calidad, porque lo que menos queremos es estar reinvirtiendo en un producto que basta con que se invierta una vez en él. Por ejemplo, las señales. Las señales tienen que durar por mucho tiempo. Como les recuerdo, este es un tema que no es solo para el coronavirus, es un tema de una nueva cultura de higiene que debemos adoptar y que sería lo mejor mantenerlo en el tiempo y que forme parte de las políticas de la empresa. En conclusión, para ir terminando y luego podemos pasar a las preguntas, para poder retomar nuestras actividades es necesario planificar un protocolo de limpieza y desinfección. Debemos comunicarlo a nuestros compañeros y visitantes. Debemos ejecutarlo adecuadamente. Debemos estarlo verificando que se esté cumpliendo. Y por último, debemos mantener este nuevo protocolo para evitar futuros contagios, ya sea por coronavirus o por otro tipo de contaminación biológica. Así que, bueno, damos paso a las preguntas y cualquier consulta, pues pueden contactarnos a mi correo electrónico, a mi número de teléfono. Quedo a la orden. Agradecemos a las maestras, la ingeniera Daniela Fiagoli y a la doctora Karen Colocho por el desarrollo de este webinar. Limpieza y desinfección en lugares de trabajo en el marco de la reapertura. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. A continuación, una compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado, bajo la metodología una pregunta, una respuesta. Gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar con las preguntas que van dirigidas a la doctora Karen. Uno de los asistentes desea conocer si los virus mutan o crean resistencia a los desinfectantes y sanitizantes. No, los virus generalmente pueden, al igual que tienen las bacterias la característica, pueden generar una mutación y serían como una variante del mismo virus. Por ejemplo, puede tener la gripe. De la gripe o de la influenza, de la misma influenza hay varias cepas, porque mutó alguna parte genética o alguna característica, pero no crean una resistencia al desinfectante. A diferencia de las bacterias, donde ellas sí mutan genéticamente y van a generar una resistencia contra el antibiótico, o sea, contra una medicina, pero no va a generar una resistencia contra las soluciones o los líquidos para limpieza, eso no. Muchas si gracias. puedo agregar sí. algo a eso, perdón, es que efectivamente no van a generar, no existe, bueno, perdón, hay una creencia de que los microorganismos son capaces de crear resistencia a los desinfectantes y por eso en muchas industrias tienen la política de rotar químicos. Sin embargo, no existe un estudio suficientemente riguroso o que tenga suficiente evidencia de que los microorganismos generan resistencia a los químicos, ya que su estructura es prácticamente la misma. Y como nos dice la doctora Karen, a lo que crean resistencia es a los antibióticos, porque se van adaptando, pero no existe evidencia de que generen resistencia a los químicos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas que van dirigidas a la ingeniera Daniela Fagioli. Uno de los participantes desea conocer qué productos podría utilizar para desinfectar su vehículo, como la parte del asiento, tableros, el timón. Con gusto.
Este es uno de los químicos que podemos utilizar para la limpieza del interior de nuestros vehículos. Es un desinfectante grado hospitalario. Su concentración, perdón que no lo mencioné anteriormente, es 848 partes por millón para poder ser capaz de destruir todo tipo de microorganismos, bueno, la mayoría de los microorganismos. Y con lo que tenemos que tener cuidado es la manera en que vamos a aplicar el químico, ya que recordemos que los vehículos pues tienen partes electrónicas que no le vamos a atomizar directo por ejemplo, al switch del aire acondicionado, o si sabemos que tiene aberturas muy grandes y que puedan causar un cortocircuito, pues lo mejor es no hacerlo. Lo mejor es aplicarlo a un paño y luego pasarlo sobre la superficie a que quede humedecida al menos por 10 minutos. Igual con los asientos, este es un químico que se puede utilizar en telas y la superficie puede permanecer humedecida por 5 minutos para que haga efecto. Muchas gracias, ingeniera. La siguiente pregunta indica que qué recomendaciones para tanto los clientes como para los propietarios de negocios como salones de belleza podrían utilizar en cuanto a la desinfección de sus instrumentos. Me imagino, ¿cómo qué tipo de instrumentos? ¿Me pueden dar un ejemplo, por favor? Podrían ser tijeras de corte de cabello, kits para manicure, pedicure. Ok. Con herramientas que no van a entrar en contacto con la piel. Por ejemplo, el kit para pedicure y manicure, no les recomendaría que lo desinfecten con un amonio cuaternario con esta concentración, ya que eso va a entrar en contacto con la piel y podemos generar algún tipo de laceración y va a ser corrosivo a la piel y le puede arder a esta persona al entrar en contacto con esto. Sin embargo, si ustedes consideran o han pensado o planificado en desinfectar sus utensilios con suficiente tiempo, o sea, digamos que un día antes pueden hacer la limpieza, lo desinfectan y después pueden enjuagarlo, ¿verdad? Para que no entre en contacto directo con la piel. Ya otro tipo de superficies, lo mismo con los dispositivos que se conecten a la electricidad, pues hay que tener cuidado con las resistencias, ¿verdad? Que no las humedezcamos, no vaya a ser cortocircuito, pues las sillas y todo lo demás pueden realizar la limpieza y desinfección con este tipo de químico amonio cuaternario, o si tienen pues otro tipo de químico como cloro o algún tipo de químico comercial, pues lo importante es que sigan las instrucciones de la etiqueta y que tomen en cuenta que el cloro es un químico sumamente corrosivo y que tiene que ser diluido adecuadamente. De lo contrario, si tienen equipos, por ejemplo, de plástico blanco, se va a empezar a hacer amarillo, o si tienen equipo metálico y le están aplicando el cloro casi que puro, se les va a empezar a oxidar. Muchas gracias. La siguiente pregunta indica de que qué recomendaciones da en el caso de la manipulación del dinero. Pues no podemos lavar dinero, ¿verdad? Ahí sería pues las buenas prácticas higiénicas. La persona que esté manipulando el dinero debe tener un sumo cuidado con no tocarse la cara, la boca, debe tener mascarillas todo el tiempo, ya que, bueno, aunque el virus no va a ser capaz de sobrevivir tanto tiempo, pero se conoce que el dinero generalmente tiene una carga alta de bacterias, e incluso las monedas, ¿verdad? Porque se puede acumular en los grabados. Entonces,
pues no vamos a lavar el dinero, pues, pero sí tener buenas prácticas de higiene. Hola, si me permiten, igual que quisiera hacer una contribución en esa pregunta. Como dice la ingeniera Fagioli, lo mejor es lavarse las manos con agua y jabón, o por lo menos colocarse alcohol gel cada vez que se vaya a manipular el dinero, antes de manipularlo y después de manipularlo. Porque puede que yo tenga sucias las manos o contaminadas, toco el dinero y después otra persona lo va a tocar, entonces podemos hacer una cadena de transmisión. Lo mejor es colocarse alcohol gel antes de tocar el dinero y luego de haberlo colocado nuevamente por lo menos alcohol gel. Si es alguien que va a estar por un periodo de tiempo, digamos, haciendo un turno en caja o tocando dinero constantemente, después de cierto tiempo, por lo menos a los 20 minutos o en un lapso de tiempo, tiene que hacer una pausa e irse a lavar las manos, porque cada vez que se coloca alcohol gel, lo que va a estar haciendo es creando una capa o dejando una capa por encima de la piel, y eso puede hacer que a medida que sigamos colocando alcohol gel, el alcohol no actúe directamente sobre la piel. Entonces, después de una determinada cantidad de tiempo, puede ser unos 10 minutos, 15 minutos, si el turno es muy largo, hacer una pausa, ir, lavarse las manos y reiniciar otra vez con la actividad. O si, por ejemplo, se va a mover del área donde está tocando dinero a una nueva área, como les dice Daniela, no tocarse la cara, no tocar otra superficie, ir inmediatamente al baño, lavarse las manos y después puede continuar con su actividad. Muchísimas gracias. La última pregunta de esta tarde es la siguiente. Sobre las superficies de tela como sofás que son utilizados en la sala de espera, ¿qué productos se podrían utilizar para su desinfección? Ok, bueno, definitivamente depende del material, ¿verdad? No quiero decir que todos los tipos de materiales van a ser compatibles con los químicos. De nuevo les recuerdo que si es un material que fácilmente se puede desteñir, pues lo que yo les recomiendo es que independientemente del químico que ustedes utilicen, en una esquinita prueben primero si no les va a arruinar el material. Por ejemplo, hay unos que son como vinílicos que se empiezan a desteñir. Ya si es tela, pues igual pueden atomizarlo. Si ustedes consideran necesario lavarlo primero, pues es mejor eso a que solo aplicarle un desinfectante, ¿verdad? Porque recuerden que en la tela se absorbe la suciedad y queda ahí por muchos años incluso, y puede que no sea visible. Y eso puede pues causar alergias, y lo mejor es tener una programación de lavado y desinfección de nuestros, bueno, pues de los sofás o de los muebles de tela. Solamente quiero agregar algo que sí gracias a un compañero que me está recordando, que la frecuencia de la limpieza también es un factor muy importante. No es suficiente, por ejemplo, solo desinfectar una vez al día. Recuerden que nuestros compañeros van a estar en esas superficies trabajando, van a estar sudando ahí tal vez, van a estar hablando por teléfono, con las gotitas de saliva y todo. O sea, el riesgo de contagio va a ser muchísimo mayor. Por lo tanto, la frecuencia de limpieza o sobre todo la desinfección debe ser más frecuente. De ser posible, pues si se puede hacer 3 veces al día, si tenemos un horario de trabajo de 8 horas o más horas, pues lo mejor que sea de 3 veces al día. Puede ser uno súper temprano por la mañana, luego al mediodía, después de que todos terminan de comer, y luego pues cuando ya no tenemos, cuando ya están a punto de salir de su hora de trabajo. Muchas gracias. Antes de cerrar este webinar, quisiéramos recordarles que en la casilla de preguntas y respuestas encontrarán un link para que puedan realizar la evaluación de este mismo, que ha sido impartido el día de hoy. De igual manera, recibirán un correo electrónico para realizar la evaluación, para que nos retroalimenten y podamos así incluir sus solicitudes para próximos webinars. Es importante que nos ayuden a completar esta evaluación para poder incluir sus observaciones. Agradecemos a las maestras
la ingeniera Daniela Fagioli y a la doctora Karen Colocho nuevamente por compartir de su tiempo y de manera voluntaria para el apoyo de estos webinars, en el cual han impartido un contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre las aplicabilidades del tema. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos al siguiente que realizaremos el día de mañana a las 8 de la mañana, el cual será impartido por el especialista Fernando García, titulado Prevención y mitigación del COVID-19 en lugares de trabajo, donde se abordarán los temas sobre las recomendaciones prácticas y colaborativas de evaluación de riesgo en cada uno de los centros de trabajo, a fin de adoptar cambios positivos y asegurar una respuesta adecuada frente al COVID-19. Los esperamos en nuestros próximos webinars que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Tengan todos muy buenas tardes.